Ok, entonces estamos con esta serie que vamos a estar hablando durante todo diciembre, el regalo del pesebre, ¿ok? Y para que podamos conocer y experimentar lo que llamamos el regalo del pesebre, necesitamos volver a recordar algunos o retomar el verdadero significado de esta fecha, ¿sí? Realmente no hay todavía una fecha exacta para determinar cuándo fue el día exacto del nacimiento de Jesús, ¿ok? Entonces, no podemos decir que fue en diciembre, algunos dicen que fue en septiembre, otros dicen que fue en abril, marzo, no sabemos, realmente es que no hay una fecha exacta. Sin embargo, yo creo que lo menos importante es qué día exacto fue, sino que esta es la fecha que se ha dispuesto para reconocer y para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿ok? Es posible que tengamos una definición muy cultural de la Navidad. Es posible que para nosotros esta fecha genere distintas emociones, pero basado en la cultura o quizás en lo que hemos visto en las redes sociales de qué debería ser la Navidad, las pijamas navideñas, ¿verdad? El arbolito, los gorritos navideños y obviamente todo esto trae mucha alegría, pero bueno, en Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida. Y vamos a estar hablando de lo que realmente la Biblia habla, quizás al respecto de esto. No va a encontrar la palabra Navidad en la Biblia, para que, por si acaso, ¿verdad? No la vamos a conseguir, pero sí representa algo que celebramos, ¿verdad? La Navidad puede ser algo distinto para muchas personas. O sea, podemos tener distintos conceptos en nuestra mente. Para algunos la Navidad son regalos. ¿Cuántos les gustan los regalos? ¿Sí? La Navidad para algunos pueden ser regalos, para otros es comida. ¿Verdad? Para otros es... Aunque hay algunos que no les gusta la comida navideña. Estamos orando por esas personas. Estamos orando por esas personas para que termine, para que se conviertan y les guste la yaca, el pan de jamón, la comida navideña, ¿verdad? Para algunos es compartir, para otros es celebrar en familia o estar de fiesta todo el mes. Para algunos la Navidad ahorita tiene color cachea, ¿verdad? Y están ya pensando en qué van a hacer, cómo nos vamos a endeudar inteligentemente, ¿verdad? ¿Cuánto cupo tengo en caché? ¿Cuánto me alcanza para comprar lo que quiero, ¿verdad? Porque para algunos la Navidad puede tener que ver solo con dinero, con qué puedo comprar o qué no puedo comprar. E incluso algunas personas se deprimen porque quizás no tienen todo en dinero que quisieran para comprar aquellas cosas que realmente no necesitan, ¿sí? Sino que realmente las quieren comprar para impresionar a gente que no le importa tampoco. Pero así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos endeudamos con cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no le interesa. Pero igual, entonces necesitamos ver realmente qué debería ser la Navidad. Y yo no estoy diciendo que todo esto esté mal, no. Obviamente que es chévere que disfrutemos la comida, que disfrutemos los regalos, que gastemos inteligentemente en esta fecha, que chévere que Dios nos provee y podemos comprarle regalos a nuestros hijos, regalos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Qué chévere, de verdad creo que es una época para disfrutar y para celebrar, pero no podemos perder de vista el verdadero significado. No podemos perder de vista lo que realmente estamos celebrando. Curiosamente, y no sé si se han dado cuenta, pero curiosamente desde hace ya varios años se ha venido cambiando la palabra en las publicidades y en distintos establecimientos, y ya no aparece la palabra Feliz Navidad, sino Felices Fiestas. ¿Lo han visto? ¿Se han dado cuenta? En mucho han estado cambiando esta palabra, entre comillas, por respetar la creencia de todos. Hay gente que no quiere celebrar el nacimiento de ningún Jesús porque no creen en Jesús y no sé qué. Entonces ahora dicen Felices Fiestas, pero realmente de estas fechas nacieron porque recordamos el nacimiento de Jesús. Eso significa Navidad. Tiene que ver con la palabra natividad, que significa nacimiento, pero no el nacimiento de cualquier persona, sino el nacimiento del Hijo de Dios, que históricamente es un hecho que está aceptado. Aunque haya gente que diga yo no creo, es un hecho. De hecho, la historia está dividida entre antes de
Cristo y después de, o sea, históricamente ya está aceptado que el nacimiento de Cristo es un hecho histórico real. No tiene ni siquiera que ver con si lo creo o no lo creo, no, es un hecho que está comprobado y está aceptado, pero nosotros deberíamos celebrarlo quizás de una manera diferente, quizás con un corazón diferente, entendiendo la realidad espiritual de lo que esto significa para nuestra vida, de lo que realmente, y voy a tratar de hoy y en los próximos domingos vamos a ver algunos aspectos de esto, de este regalo del pesebre que son muy importantes, pero quiero que veamos un concepto bíblico o un concepto cristiano, ¿ok? Vamos a lo que más o menos la Biblia establece de qué significó el nacimiento de Jesús. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios se acercó a nosotros y vino a la tierra en la persona de su Hijo Jesús el Cristo para reconciliar consigo mismo al hombre pecador mediante la muerte sustitutiva de la cruz. Eso es lo que recordamos los cristianos en Navidad. Recordamos y celebramos el momento histórico en el cual Dios se acercó a nosotros. Jesús murió en una cruz y por eso somos salvos. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Por su muerte, su resurrección. Pero Jesús no apareció de la nada. Jesús no fue que apareció de 30 años y digo, ya vine a morir por todos. No, Él nació. Y la Biblia establece de una manera muy clara, nacido de mujer. Nació como un hombre, ¿sí? Y tuvo un proceso de crecimiento normal, natural. Y era necesario que sucediera eso, porque si no la muerte de Jesús no fuese sustituto para nosotros. Si Él fuese un hombre distinto, si no hubiese sido un hombre humano también, no hubiese podido sustituirnos, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él murió para que nosotros podamos ser justificados. Y vamos a ver algunas cosas. El evento de la cruz es el evento trascendental del cristianismo, porque Jesús abrió el camino, porque Jesús pagó el precio, fuimos redimidos y justificados, ¿sí? Pero el nacimiento de Jesús fue un evento cósmico impresionante que no llegamos a dimensionar del todo. Cuando Jesús nació, en Lucas 2, del 8 al 14, en esa misma región, dice la Biblia, habían unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo, no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría. Diga conmigo, mucha alegría. No es la comida, no es el dinero, no son las fiestas. Es la noticia de que había nacido alguien. Y dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Este fue un evento celebrado por el cielo. Fue un evento porque ya lo vamos a ver en la Biblia, porque Dios, el Hijo de Dios, traspasó la eternidad y se sujetó al espacio, al tiempo, a la materia para nacer como hombre, para poder ser el Salvador del mundo. Pero no fue porque a veces, ¿cómo lo vemos? ¿Y cómo lo vemos en nuestra cultura? El Jesús pobrecito, ¿verdad? Que nació en un pesebre porque no había lugar, el pesebre ahí medio, sí. Obviamente así nació, pero el cielo celebró. La gloria de Dios llenó unos pastores. Digo, vengan a celebrar que nació. Los sabios llegaron mucho tiempo después. De eso vamos a hablar la próxima semana. Pero vengan y se les dice, y una multitud de ángeles apareció. ¿Para qué? Para celebrar, para adorar y para exaltar a Dios. Porque el acontecimiento más importante de la historia había acontecido, era que había nacido el Cristo. El Cristo que había sido prometido por muchos años y profetizado por muchos años. Y era la muestra para el pueblo de Dios de que Dios siempre cumple
sus promesas, ¿sí? Y obviamente ahí estaba José, María, la mula y el buey, ¿verdad? El bebé. Pero por ahí había unos pastores y Dios dijo, necesitamos anunciar esto. El primero que anunció acerca del nacimiento de Jesús fue un ángel del cielo. Fue el que le dijo, y luego la Biblia dice que estos pastores llegaron y adoraron al niño, un bebé envuelto en pañales, en un pesebre. Fue adorado por estos hombres. Imagínense un señor de 40 años, 45 años, arrodillándose ante un bebé y diciéndole, santo eres, gracias por venir. Gracias. Porque no eran jovencitos, eran señores, postrándose y diciendo, gracias. Gracias por venir al mundo a salvarnos. Ya desde que nació, Dios había llevado gente que lo adorara. Y dice la Biblia que después salieron a contarle estos pastores a todo el pueblo, ha nacido el Salvador. Y ahí comenzó el anuncio de esta celebración. ¿Qué recordamos? ¿Cuáles son algunas de las cosas que este niño en este pesebre representan como un regalo para nosotros? Número 1, Dios se acercó a nosotros. Porque era imposible para el hombre acercarse por sus propios medios a Dios. No existía un solo hombre que pudiese entrar al cielo por mérito propio. No existía y no había manera a través de la ley, a través del cumplimiento de la ley. No había un solo justo, no había ni siquiera uno que pudiese acercarse a Dios. El abismo, la distancia entre Dios y los hombres era cósmica, literal, puedo usar esa palabra. Era una cosa que no podíamos cubrir nosotros. Isaías 59:2 dice, son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes, y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. La Biblia dice que estábamos separados de Dios por causa de la maldad, por causa del pecado, por la naturaleza pecaminosa, porque pecamos por naturaleza y por elección, y cada uno de nosotros, eso dice la Biblia. Pero aquí viene Gálatas 4:5. No sabemos cuándo fue el día, pero Dios sí sabe, porque dice la Biblia, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, el tiempo en que Dios había establecido, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Y esto es la Navidad. Yo sé, si si hiciste un pesebre en tu casa, lo vas a hacer, ¿verdad? Mentalmente a veces es difícil confiar en un bebé. ¿Cuántos confiarían en un bebé? Pero recuerden, estos pastores se arrodillaron ante él. Le dijeron, tú eres el Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey que ha nacido para redimirnos. Porque Él no se quedó como un bebé. Él no se quedó allí. Creció, se desarrolló y se convirtió en un hombre que pudo llevar a cabo la salvación para todos. No podíamos acercarnos a Dios. Solo Él tenía el poder de traspasar cósmicamente la eternidad, de traspasar ese abismo para acercarse a nosotros, porque ninguno de nosotros, ni la NASA en 50 años más adelante, tiene la capacidad de traspasar la eternidad. Solo Dios puede hacer eso. Y lo hizo por medio de Jesucristo. Romanos 3:23-26 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados, diga conmigo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios. Usted no lo hizo, yo no lo hice, todo lo hizo Dios. Por eso Él dijo, consumado es, todo está listo, todo está hecho. El hombre no podía hacer nada. Dios se acercó, Dios determinó el tiempo, Dios terminó el momento, Dios determinó la manera y Dios determinó que su Hijo era el que iba a pagar el precio por el pecado de todos nosotros. Y eso recordamos en esta fecha.
Dice, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Somos justificados por medio de nuestra fe en Jesús, no son nuestras obras. Y creo que estamos en una época donde sería importante volver a recordar esto. Dios se acercó, no solo, yo sé, todo, para toda la historia de la cruz. Ahí está la cruz, ahí está el sacrificio, la resurrección, pero primero hubo un nacimiento. Y tú te acercaste. Punto número 2, recordamos que el Verbo se hizo hombre. No apareció de la nada, se hizo hombre. Y yo lo tengo escrito así, ya lo he dicho varias veces, pero no importa, lo voy a volver a leer. El milagro cósmico más impresionante del que podemos hablar en todos los tiempos de la humanidad es este. De que Dios, que creó el tiempo, el espacio, la materia, todo lo que existe. Él es el agente causante de todos los agentes causantes que existen en el universo. Él creó todo de la nada. Dice, Él decidió por medio de Cristo hacerse hombre y sujetar su cuerpo y sujetarse al tiempo, al espacio y a la materia. Y esto sucede en ese nacimiento cuando el Verbo se encarga, cuando Dios, lo voy a decir así, se traduce en humanidad, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son sus caminos, y la única manera de que llegáramos a conocer a Dios era que Jesús se hiciera hombre y pudiésemos saber, así es Dios, porque Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hasta ese momento todos sabían del nombre de Dios, pero no sabían qué significaba ese nombre. Hasta que Jesús apareció y Jesús manifestó el nombre de Dios, manifestó cómo era Dios. Este Verbo se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Nosotros creemos lo que la Biblia declara, y ya lo vamos a ver, que Él fue 100% hombre, humano, tuvo hambre, tuvo sed, sueño, se cansaba, humanamente vivía todo lo que nosotros vivimos. Pero también era Dios. Era Dios hecho carne, 100%. Lo que pasa es que en nuestra cabeza esas matemáticas no funcionan. 50 y 50 sí, pero 100 y 100. Pero era 100% Dios y 100% hombre. Juan 1, del 1 al 4, dice, en el principio ya existía el Verbo. ¿Cuándo existía? Cuando no había nada, el Verbo ya existía. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo fue el que se hizo carne. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Jesús dijo cosas como estas. Juan 8:58. Jesús le dijo a los fariseos en ese momento, dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la Biblia relata en esta historia, el versículo siguiente, querían apedrearlo. Dijeron, este hombre habla blasfemia porque está diciendo que antes que nuestro padre Abraham, y este es un muchacho de 32 años, ¿cómo va a decir que era antes? Pero es que no entendían. Es que yo me hice carne en un tiempo determinado, pero antes de eso yo siempre he sido. Yo estoy desde el principio. Soy el Verbo que se hizo carne. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Es el mismo Verbo que era en el principio, el mismo Verbo en toda la historia del Antiguo Testamento, el mismo Verbo que se encarnó, el mismo Verbo que murió en la cruz, el mismo Verbo que fue resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, y el mismo Verbo que vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. El mismo ayer, hoy y por siempre. Y esto es lo que recordamos. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos.
Sí, que es cuando viene ahí la historia de Felipe, ya la vamos a ver más adelante. Dios decidió por medio de Cristo, de su Hijo, acercarse a nosotros. Y era necesario que el sustituto de nuestra muerte fuese humano como nosotros. Fuese un hombre también, pero que tuviese la capacidad que no tenemos nosotros de obedecer completamente a Dios. Sí, hoy podemos hacerlo porque el Espíritu Santo nos impulsa, el Espíritu Santo está en un proceso de santificación con nosotros. Filipenses 2, del 5 al 8, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él decidió humillarse. Él decidió hacerse como uno de nosotros. Y no solo eso, se hizo obediente hasta el final, hasta la muerte. Juan 14, del 7 al 9. Si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, conocerían también a mi Padre. Todo el que conoció a Jesús podía conocer también cómo era su Padre. Y ya desde este momento, dice, lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, siempre hay un Felipe, ¿verdad? Pero muéstranos al Padre y nos basta, porque como que no estaba prestando mucha atención, o se quedó dormido en el momento en que Jesús estaba diciendo, dice, o sea, si los que me conocen a mí, ya conocen al Padre. Y dice, y ustedes ya lo conocen, porque lo han conocido y lo han visto. ¿Verdad? Está claro. Todo el que hubiese escuchado eso está claro. Y sale Felipe y dice, no entendí, ya va. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contestó, pero Felipe, yo me imagino a Jesús. Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muestra al Padre? ¿Cómo? Presta atención, brother. ¿Te acuerdas cuando digo, el que tenga oídos para oír, oiga, eso es contigo? ¿La necesitas? Ahí está, Jesús siempre. Y esto es irrefutable, familia. Bíblicamente, Jesús es Dios hecho hombre. Dios acercándose a nosotros por medio del verbo para redimir y pagar por el pecado que cada uno de nosotros ha cometido. Primera de Juan 4:2. En esto pueden discernir, dice la Biblia, quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo aquel que dice, sí, Jesús nació como un hombre y entregó su vida para la redención. Todo el que dice eso tiene el Espíritu de Dios y es de Dios, porque el espíritu del anticristo dice lo contrario. Dice, no puede ser, es imposible. Sí, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era imposible para cualquier hombre hacer una obra como esta. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que recordamos y reconocemos como punto número 3, este regalo de que Jesús nos reconcilió. Se acercó, se hizo carne, pero con un propósito, reconciliarnos con Él. ¿Sí? Y esto es importante y quizás es una buena fecha para recordarlo, porque la mayoría de nosotros sabemos que Dios nos reconcilió, pero vivimos irreconciliados. Porque no nos acercamos, porque no oramos, porque no le pedimos a Dios que nos ayude en nuestras debilidades, porque no nos acercamos a leer la Biblia y vivimos alejados cuando Jesús vino para acercarse a nosotros y acercarnos a Él. Segunda de Corintios 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién nos reconcilió? Dios
consigo mismo. A veces nosotros entendemos la palabra reconciliación como un trato entre dos partes. ¿Verdad? Si yo estoy peleado con Lenin, bueno, yo pido disculpas por lo mío, pero él que pida disculpas por lo suyo y es como un trato entre dos partes y ahí sí hay reconciliación. Pero aquí no fue así. El hombre no hizo nada. Dios mismo nos reconcilió con él por medio de Jesús. Dice, nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarle en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Por eso, cuando vivimos esta realidad que Jesús vino a regalarnos, que Jesús vino a darnos por su gracia, también necesitamos entender que Dios también nos ha dado el llamado para que tengamos el mensaje de la reconciliación para otros. Que podamos decir también en esta fecha, sí, yo celebro Navidad, yo como pan de jamón, como hallaca, torta negra y todo lo que sea, pero recuerdo y le digo a la gente, recuerda, celebramos Navidad porque Jesús, el Salvador del mundo, se hizo hombre para redimir nuestras vidas, para redimirnos de pecado. Y hoy tenemos acceso al cielo solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y como último punto por esta semana, la semana que viene vamos a continuar con otras cosas. Dios nos amó más. Y lo dejo allí para que digas más de lo que crees, más de lo que te imaginas, más de lo que piensas. Miren, nuestra mente, familia, no hay palabras para yo explicarles. Nuestra mente no alcanza a dimensionar lo que ocurrió en ese pesebre, en el vientre de esa niña, cómo el Espíritu Santo traspasó todas las leyes de la física, todas las leyes de la biología, todas las leyes naturales que conocemos para poner vida en un vientre que era un ser humano al 100%, pero que al mismo tiempo era Dios haciéndose hombre para ver. No, nuestra mente no alcanza a dimensionarlo. Que el Dios, que la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, se hizo un bebé, un feto en el vientre de una niña, una joven, para que naciera como hijo de Dios, pero como hijo también de hombre. No, es que nuestra mente no alcanza a entender cómo fue posible esto. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Bueno, Dios nos amó mucho más de lo que nosotros podemos expresar, de lo que nosotros podemos imaginar, y todo lo que Dios ha hecho. Y en ese nacimiento marca el gran amor de Dios por nosotros. Juan 3:16, que es el versículo más conocido en el mundo cristiano, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que hizo lo que nadie más podía hacer, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Efesios 3, del 17 al 19, dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes, dile a la persona que está a tu lado, seas tú plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Es que no lo comprendemos. Y Pablo dice, o sea, para que arraigados y sean ustedes plenamente capaces de comprender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Cristo. Pero luego Pablo termina con esto. Versículo 19. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento. Es como llama Pablo. Sí, o sea, ¿lo conozco o no lo conozco? Excede todo conocimiento, pero dice, pero Dios nos va a dar la capacidad de que seamos llenos de toda esa plenitud de Dios, de que podamos comprender con todos los santos cuánto nos ha amado Dios.
Cuánto nos ha amado Dios, cuánto nos ama el Señor cada día de nuestras vidas. No alcanzamos a comprenderlo porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando hay días en que nos sentimos olvidados, en los que nos sentimos rechazados y decimos, Dios, sí, pero necesito recordar, el amor de Dios ya fue demostrado con el nacimiento de Jesús, con el sacrificio de Jesús y con la oportunidad que tenemos hoy de que por medio de nuestra fe podamos ser justificados. Ya el amor de Dios ha sido demostrado y podemos acercarnos a eso. Jesús nos amó no porque lo merecíamos, no porque nos los ganamos, no porque hicimos cosas que nos permitieran este reconocimiento, no era por méritos. Y yo creo que en esta temporada Dios nos llama a lo mismo. Amar a otros no porque se lo merezcan, no porque nos tratan bien, no porque nos caen bien, sino porque estamos llamados a manifestar el amor de Dios